La voz oscura. Autor Rubén Castillo. Editorial Murcia Libro. Narradora cuentariana.com. Capítulo 1. Cuando Jaime Díez entró silbando en su despacho de la universidad y dejó las llaves del coche y su móvil encima de la mesa, creyó que empezaba un día como otro. Una jornada en la que solamente tendría que cumplir su horario de trabajo, en la que sus alumnos lo escucharían con aburrimiento y en la que le pasarían más o menos las mismas cosas de siempre, o sea, pura rutina. Pero se equivocaba profundamente. Sin que él lo supiera, el simple gesto de apretar la tecla de encendido de su ordenador, cosa que acababa de hacer sin darle mayor importancia, le iba a provocar la experiencia más aterradora y más enigmática de toda su vida. Pronto iba a comprobarlo. Mientras el sistema se conectaba, Jaime hizo exactamente lo que hacía todas las mañanas: dejar su chaqueta en el perchero, comprobar que el nudo de la corbata estaba en su sitio, levantar las persianas, confirmar que todos los cajones del archivador estaban cerrados con llave. Las dos chicas que trabajaban como becarias del departamento ya se habían llevado más de un grito por su costumbre de dejárselos abiertos, y sentarse en el sillón, delante de la pantalla de su viejo Macintosh, tan útil como desfasado. Sonrió mientras lo observaba. Su viejo Macintosh. 1000 veces le habían propuesto cambiárselo por un modelo más actual, con más memoria y capacidades, pero Jaime se había negado siempre a desprenderse de su pepón, como él lo llamaba con cariño. En realidad sentía por él mucho más afecto que por el 90% de las personas con las que trataba, y eso siendo generosos. ¿Por qué razón tenía que desprenderse de un objeto con el que tantas horas de trabajo y de investigación había compartido y que tantas alegrías le había procurado? Un pitidito del ordenador lo sacó de sus meditaciones. Introduzca su clave de acceso. Jaime recordó aquella época no tan lejana, apenas 6 meses atrás, en la que usaba como clave la palabra Virginia, pues ese era el nombre de la alumna de último curso con la que estaba viviendo una tórrida pero secreta aventura amorosa que ni siquiera sus amigos más cercanos llegaron a conocer. Su imagen le vino a la mente durante unos segundos. Virginia Fernández. Sonrió al recordar sus ojos verdes, su pelo negrísimo, su precioso cuerpo. Y sonrió también, aunque con algo más de melancolía, al rememorar la dulzura de su voz y el modo tierno y absoluto con que lo amaba. Pero Jaime tenía 39 años y Virginia apenas 22, así que la cosa estaba clara. Alguien tenía que poner el sentido común en aquella aventura y cortarla antes de que llegara demasiado lejos. Y fue Jaime el encargado de darle el tijeretazo. Aún recordaba las lágrimas de la muchacha, sus protestas, su deseo de continuar con su amor contra viento y marea. Dijeran lo que dijeran los demás y pensaran lo que pensaran sus padres, los de ella, y sus compañeros de la universidad, los de él. Jaime obviamente no lloró, ni siquiera pareció alterarse. Jaime había tomado una decisión y sus decisiones le gustaba cumplirlas a rajatabla, sin dejar que las emociones lo desviaran ni un milímetro del trayecto planeado. Un hombre de su edad podía encapricharse de una chica como Virginia, quien podría dudarlo, pero su instinto y su inteligencia estaban ahí para poner orden en el desbarajuste y para recordarle que hay cosas que, aunque no lo parezca al principio, pues a los seres humanos nos gusta ilusionarnos con el amor, acaban por terminar mal. Los violines no suenan más que en algunos sueños y en las películas más empalagosas y más ñoñas de Hollywood. Así que le regaló a Virginia un espléndido ramo de rosas para que lo recordase y un paquete de Kleenex para que lo olvidase. Y apartó su pensamiento de ella. Ahora una chica llamada Natalia, también de ojos verdes y pelo negro, pero menos absorbente que Virginia, se había convertido en su acompañante en las últimas 2 semanas. No había llegado a nada especial con ella. Conviene que las ceremonias de la seducción se desarrollen con cierta lentitud, pero tenía fundadas esperanzas en que en pocos días la cacería pudiera llegar a buen puerto. Y aún en el caso de que la relación no prosperase, al menos le estaba sirviendo para que todo el mundo comentara lo bien acompañado que iba siempre el profesor Díez, lo cual ya era un triunfo de por sí.
El ordenador emitió otro pitido algo más prolongado que el anterior. Introduzca su clave de acceso. Jaime pestañeó, sacudió la cabeza y miró la pantalla. Era verdad, con tanto pensar en Virginia y en Natalia se había quedado como flotando en una nube. Se burló de sí mismo por comportarse de forma tan infantil y tecleó su palabra mágica, Epidauro. Le gustaba esa palabra y ese sitio que había visitado durante su época de estudiante, y se sintió tremendamente orgulloso de haberla elegido. ¿Quién iba a imaginarse que un profesor universitario de química iba a colocar como clave de acceso para su ordenador el extraño nombre de un teatro griego? Si un colega del departamento intentaba colarse en sus dominios para ver en qué estaba trabajando o qué rumbo llevaban sus investigaciones, seguro que probaría con 5 millones de términos antes de dar con ese. Y además, por si ese azar fallaba, había instalado un control de seguridad TDB, gracias al cual el sistema se cerraba y bloqueaba después de 3 intentos fallidos. Su pepón era, se mirara como se mirara, invulnerable. Mientras tanto, se abrió la página de su correo electrónico. Tiene 3 mensajes nuevos. Bien, muchos menos de los esperados. Lo normal era que durante el fin de semana le llegasen 15 o 20 entre cartas de colegas, mensajes de alumnos de doctorado o los escasos, cada vez menos, mensajes basura que lograban burlar el filtro de su pepón y se instalaban en su bandeja de entrada. Abrió el primero de ellos. Provenía de Milwaukee y lo firmaba el profesor John Kenneth Murray, un tipo absolutamente estrafalario que, a pesar de haber destacado durante más de una década en la primera línea de investigación de los alcaloides, se barajaba incluso su nombre para el premio Nobel. Ahora vivía en una casita en la zona de Waukesha rodeado de perros, leyendo libros de autoayuda y escribiendo a sus colegas del mundo entero con mensajes que nada tenían que ver con la química, o sea que resultaban perfectamente inútiles. Jaime Díez, frunciendo los labios y moviendo la cabeza en sentido negativo, pobre hombre con lo brillante que era, y fíjate a lo que ha llegado. Lo borró sin molestarse ni siquiera en leerlo. El segundo mensaje era de Virginia y estaba fechado el viernes anterior a las 10 de la mañana. Jaime, con gesto de infinito cansancio, decidió abrirlo. Quizá por fin la muchacha hubiera entrado en razón y aceptara el nuevo orden de cosas. Quizá había comprendido de una vez por todas que podían seguir siendo amigos, pero que sus corazones y sus vidas tenían que permanecer separados para siempre. Pero cuando apenas había leído 2 o 3 líneas... Jaime, no borres este mensaje hasta que lo hayas leído entero, por favor. Sé que en el fondo me sigues queriendo, aunque te empeñes en mostrarte tan frío conmigo y te niegues a responder a mis llamadas y a mis mensajes. Amor, deberías... Entornó los ojos, chasqueó los labios y lo borró. Ay, por todos los santos, esa chica no escarmentaba. ¿Acaso es que no había entendido ya que su amor estaba muerto y que nada lo podía resucitar? Jaime, irritado por este nuevo intento de reconciliación, llevaba más de 40 mensajes en los últimos 3 meses. Se subió las gafas con su dedo índice y se levantó para mirar por la ventana. Qué complicadas eran las mujeres, madre mía. Con lo fácil que sería todo si solamente hicieran el pequeño esfuerzo de entender las cosas como son. El amor viene, el amor se va, punto. Un hombre de 39 años y una chica de 22 se conocen, se gustan, están juntos un tiempo y después, comprendiendo que una relación así no puede cuajar ni hacerse estable, parten cada uno por su lado. Fin de la historia, fin de la complicación. ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la dificultad para entender algo tan simple? ¿Por qué era necesario embrollarlo todo con lágrimas, con insistencias, con mensajes patéticos, con recriminaciones y con rencor? Jaime, después de ajustarse el nudo de la corbata, se dirigió a la estantería del fondo. Necesitaba los principios de bioquímica del profesor Leninger porque la noche anterior le habían surgido un par de dudas por su clase de hoy y quería tomar algunas notas. Pero de pronto recordó que le quedaba un tercer mensaje por leer y volvió a sentarse delante de su pepón. Hizo clic con el botón izquierdo de su ratón y el mensaje que apareció en la pantalla no podía ser más absurdo ni más inquietante. Estimado profesor, no se moleste en intentar localizarme ni en averiguar quién soy. Le adelanto que no podrá. Mis conocimientos de informática son muy superiores a los suyos. Tampoco intente rastrear el origen de este mensaje, porque será inútil. He borrado todas las pistas, así que confórmese con leer atentamente mis palabras y hacer cuanto yo le diga.
Mañana por la mañana, más o menos a esta misma hora, me pondré en contacto con usted por teléfono y le daré unas instrucciones. Le aconsejo que las siga al pie de la letra y que no se tome a broma mis palabras. Vaya por Dios, algún gracioso había decidido que un lunes de abril, a las 9 de la mañana, era el momento idóneo para jugar a los espías. Convencido de que el mundo de los tontos era infinitamente más numeroso que el de los listos, Jaime Díez pulsó la tecla de suprimir y se levantó para coger el libro de Leninger. Media hora después tenía clase con los alumnos de tercer curso y necesitaba precisar algunos conceptos sobre los esteroles y los glicerofosfolípidos. Al volver a su mesa, comprobó que otro mensaje se había incorporado a su bandeja de entrada y lo abrió mecánicamente sin prestar atención a su rótulo. Estimado profesor, si está leyendo este mensaje es porque ha cometido usted la torpeza de borrar el anterior y se ha activado este. No. Grave error, don Jaime. Le aconsejo que no vuelva a hacerlo. Ya le dije que mis conocimientos de informática son muy superiores a los suyos. No me subestime. Si borra este mensaje, volverá a aparecer a los 5 segundos en su pantalla. Y si lo vuelve a borrar, lo mismo. Y así infinitamente. ¿Quién se cansará antes? ¿Usted de borrar o su ordenador de replicarlo? No olvide la cita que tenemos mañana por teléfono. Jaime siguió pensando que aquello era una broma, pero comenzó a pensar también que era una broma más complicada de la cuenta y de pésimo gusto. Con energía, pulsó de nuevo la tecla de suprimir, pero no quiso apartarse de la pantalla del ordenador y comenzó con cierta aprensión a contar los segundos. 1, 2, 3, 4. Estimado profesor, si está leyendo este mensaje es porque ha cometido usted la torpeza de borrar el anterior y se ha activado este. No. Grave error, don Jaime. Le aconsejo que no vuelva a hacerlo. Ya le dije que mis conocimientos de informática son muy superiores a los suyos. No me subestime. Si borra este mensaje, volverá a aparecer a los 5 segundos en su pantalla. Y si lo vuelve a borrar, lo mismo. Y así infinitamente. ¿Quién se cansará antes? ¿Usted de borrar o su ordenador de replicarlo? No olvide la cita que tenemos mañana por teléfono. Un escalofrío le recorrió la espalda. Fuese quien fuese el gamberro que lo había elegido como diana para su broma, la verdad es que se había tomado muchas molestias. Pero bueno, tampoco iba a permitir que una tontuna lo pusiera nervioso a esas horas de la mañana. Simplemente apagó la pantalla de su pepón, abrió el grueso volumen de bioquímica, extrajo unas fichas del primer cajón de su mesa y, sacando su pluma estilográfica del bolsillo de la camisa, comenzó a tomar notas. Pero le resultó difícil concentrarse después de aquella broma de mal gusto. Los esfingolípidos y los polipéptidos se movían ante sus ojos y le mostraban sus propiedades y formas, pero Jaime estaba mucho más pendiente, sin querer reconocerlo, de la pantalla oscura de su ordenador que de los brillantes colores que Leninger utilizaba en su monumental obra de referencia. Así que, picado en su amor propio y ofendido por la burla de la que estaba siendo objeto, volvió a dar luz a la pantalla y trató de localizar la procedencia del mensaje. El gamberro aquel se iba a enterar. Por su padre que se iba a enterar de con quién estaba tratando. Pero fue inútil. El que hubiera enviado aquellas líneas podía ser todo lo que Jaime Díez quisiera, y los insultos se acumulaban en su cerebro a una velocidad endiablada. Pero no era ningún idiota, de eso nada. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Se había molestado en trazar bucles y callejones ciegos a cada paso, para que intentar dar con él se convirtiera, incluso para un informático aceptable, como creía serlo Jaime, en una operación condenada al fracaso. Sí, definitivamente aquel tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora bien, ¿qué era exactamente lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que quería conseguir? ¿Con qué objeto y por qué extraña razón lo había elegido como destinatario de esos mensajes? Tras 25 minutos de búsqueda y con el tiempo justo para llegar a su clase, donde tendría que impartir la materia con el libro de Leninger al lado, pues le había sido imposible tomar nota de lo que precisaba, Jaime se limitó a cerrar el sistema de su ordenador. Aquella tontería había logrado ponerlo al menos un poco nervioso. Lo que ignoraba era que al día siguiente no solo estaría un poco nervioso, sino mucho, muy nervioso. Más nervioso y más asustado de lo que había estado en toda su vida. El horror acababa de comenzar.